Imagina el siguiente escenario: has pasado toda tu vida construyendo tu independencia, tomando decisiones importantes y creando una trayectoria llena de logros personales. Cuando eras joven, soñabas con una vejez tranquila, quizás rodeado de hijos, nietos y un ambiente familiar acogedor. Pero, ¿y si te dijera que ese sueño de vejez puede estar ocultando trampas que pocos perciben hasta que es demasiado tarde? ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo esencial que es tu independencia para tu bienestar? A veces, en nombre del amor y la cercanía familiar, renunciamos a esta autonomía sin darnos cuenta de las consecuencias. El deseo de vivir con los hijos, para muchos ancianos, parece ser la elección más natural y segura. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere estar rodeado de quienes ama en los últimos años de vida? Sin embargo, la verdad es que esa convivencia puede resultar en una erosión silenciosa de tu libertad. En el budismo, la libertad interior es un valor sagrado. Siempre estamos en busca de una mente serena, de una existencia plena en equilibrio y armonía. Pero, ¿qué sucede cuando renunciamos a esa libertad en un momento de la vida que debería ser de paz? Al decidir vivir bajo el techo de nuestros hijos, a menudo dejamos de lado pequeñas decisiones que antes formaban parte de nuestra vida diaria. Horarios, alimentación, decisiones domésticas, todo eso, poco a poco, pasa a ser determinado por los demás. Marta, una mujer fuerte e independiente, enfrentó esta realidad. Tras la muerte de su marido, creía que vivir con su hijo sería el camino más natural. Al principio, todo parecía maravilloso. Sentía que estaba rodeada de amor, ayudando en las tareas de la casa, y creía que eso sería una forma de llenar el vacío dejado por la ausencia de su esposo. Sin embargo, con el tiempo, la rutina en la casa de su hijo comenzó a convertirse en una carga. ¿Te ha pasado algo así? A veces, sin darnos cuenta, comenzamos a seguir el ritmo de otras personas, y nuestra propia voz se va silenciando. Es como un río que antes fluía libre, pero que de repente se ve atrapado por barreras y represas. Marta, acostumbrada a comandar su propio hogar y a tomar sus propias decisiones, ahora se veía limitada por los horarios y las necesidades de la familia de su hijo. ¿Y lo más doloroso? No sabía cómo salir de esa situación sin parecer ingrata. Este es un punto crucial: la pérdida de independencia no ocurre de una sola vez. Es un proceso gradual, casi imperceptible al principio. Lo que antes parecía un pequeño ajuste aquí o allá, de repente se convierte en un gran cambio. Tu rutina, tus preferencias e incluso tus decisiones más simples quedan en segundo plano, porque, al fin y al cabo, estás viviendo en la casa de otra persona. Incluso si esa persona es tu hijo o hija, el hecho de estar bajo su techo ya cambia la dinámica. Y ese cambio, para muchos, puede ser asfixiante. En el budismo, valoramos el camino medio, el equilibrio en todas las cosas. Y ese equilibrio también debe existir en nuestras relaciones familiares. Es fundamental que podamos preservar nuestra autonomía, incluso mientras disfrutamos de la compañía de nuestros seres queridos. Vivir con los hijos puede parecer una solución fácil, pero es necesario reflexionar profundamente: ¿cuál es el costo de esta decisión? ¿Estamos renunciando a quienes realmente somos para encajar en una nueva dinámica? Marta comenzó a darse cuenta de que estaba dejando de ser la persona que siempre había sido. Su identidad, construida con tanto cariño a lo largo de los años, parecía desvanecerse. El espacio que antes era suyo, ahora pertenecía a los demás. Esto la llevó a una profunda reflexión, un momento de autodescubrimiento que muchos de nosotros necesitamos pasar. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si estuvieras perdiéndote a ti mismo poco a poco, sin saber exactamente cómo volver a tu centro. La verdad es que, en muchos casos, esta convivencia tan cercana con la familia puede quitarnos algo muy valioso: nuestra libertad de ser. Si este mensaje ha resonado contigo, tal vez sea hora de reflexionar sobre la importancia de mantener tu autonomía, incluso en momentos de vulnerabilidad. La verdadera paz, según las enseñanzas budistas, proviene del equilibrio entre la convivencia con los demás y la preservación de nuestra esencia individual. Y antes de continuar con este viaje de autoconocimiento, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí exploramos estas y otras reflexiones sobre espiritualidad, budismo y prosperidad.
Dale un like al vídeo y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, podemos aprender a vivir de manera más consciente y en paz con nuestra propia esencia. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo la vida de otra persona? ¿De que, al intentar agradar a los demás, has dejado de lado aquello que realmente amas, lo que hace vibrar tu corazón? Al principio, parece algo inofensivo. Ajustas una pequeña cosa aquí, renuncias a otra allá, hasta que, de repente, te das cuenta de que casi nada en tu rutina refleja quién eres. Y lo peor de todo es que empiezas a preguntarte, ¿quién soy ahora? Esta era la realidad de Marta. Cuando decidió mudarse con su hijo, creyó que eso la mantendría cerca de su familia, rodeada de amor y cuidado. Al fin y al cabo, para muchos, la convivencia familiar se ve como un puerto seguro. Pero, con el tiempo, lo que descubrió fue que esa cercanía comenzó a borrar lentamente su identidad. Antes, Marta adoraba pintar, caminar por el parque y pasar horas leyendo. Eran momentos que la conectaban con su esencia. Pero, al mudarse a la casa de su hijo, comenzó a alejarse de esas actividades, concentrándose cada vez más en las demandas de la nueva rutina. Preparar la cena, cuidar a los niños, organizar la casa. Poco a poco, sus pasiones fueron quedando en el olvido. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si te estuvieras perdiendo en medio de las responsabilidades del día a día. Para Marta, la sensación de invisibilidad fue creciendo. Ella, que siempre había sido activa e independiente, comenzó a verse a sí misma solo como la abuela que ayuda en la casa. Su propia historia, construida con tanto esfuerzo, se estaba desvaneciendo. Lo que antes la definía ahora parecía no tener más espacio. En el budismo, uno de los principios fundamentales es el respeto a nuestra verdadera naturaleza. Cada uno de nosotros lleva una esencia única, una jornada individual que debe ser honrada y respetada. Y eso incluye nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros pequeños placeres diarios. Cuando nos alejamos de eso, nos alejamos de quienes realmente somos. Y es en este punto donde la historia de Marta se conecta con la realidad de muchos. A menudo, en nombre del amor y la armonía familiar, olvidamos mantener viva la llama de lo que nos hace sentir vivos. Marta, antes una mujer llena de hobbies e intereses, ahora se veía demasiado ocupada para recordar lo que realmente la hacía feliz. Una noche, durante una cena familiar, Marta intentó contar una historia divertida de su juventud. Pero, en medio de su relato, fue interrumpida. Su hijo y su nuera estaban ocupados discutiendo algo sobre el trabajo, y su voz, que antes era escuchada con cariño y atención, quedó en el olvido. En ese momento, Marta se dio cuenta de que ya no era la misma. Su voz, que un día fue fuerte y llena de vida, ahora parecía una sombra, perdida entre las necesidades y presiones de una vida que ya no era solo suya. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has sentido como si tus opiniones, historias y experiencias ya no tuvieran el mismo valor? Comenta abajo si alguna vez has tenido esa sensación de invisibilidad. Queremos escuchar tus historias. La verdad es que, cuando dejamos de lado nuestra identidad en nombre de complacer o ayudar a los demás, pagamos un alto precio. La vida, que antes era rica y llena de color, comienza a volverse gris. Y lo más doloroso es que, a menudo, esto sucede de manera tan sutil que solo nos damos cuenta cuando ya nos sentimos perdidos. En el budismo, aprendemos que la verdadera felicidad viene de adentro. Nace de la armonía entre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo podemos encontrar esa felicidad si estamos constantemente adaptándonos a las expectativas de los demás? ¿Cómo podemos vivir en paz si no somos fieles a nuestra propia esencia? Marta pasó por esta crisis. Poco a poco, se dio cuenta de que, al intentar agradar a todos, estaba sacrificando su propia felicidad. Lo que parecía un acto de amor, vivir con su hijo para ayudarlo, estaba, en realidad, corroyendo su identidad. Esta reflexión es poderosa. ¿Cuántas veces, en nombre del amor o del deber, renunciamos a quienes realmente somos? Si este mensaje ha tocado algo en ti, compártelo en los comentarios. Queremos saber, ¿qué haces en tu día a día para mantener viva tu esencia, incluso con las demandas de la vida? ¿Alguna vez has sentido esa presión en el pecho,
¿Como si estuvieras haciendo todo por alguien, pero al mismo tiempo fueras invisible? Ese es un sentimiento que muchas personas experimentan en algún momento, especialmente cuando viven en un entorno donde sus esfuerzos no son reconocidos ni valorados. Es lo que llamamos resentimiento. Y, muchas veces, se instala de forma tan sutil que solo percibimos su impacto cuando ya estamos profundamente heridos. La historia de Marta nos trae una lección importante sobre cómo el amor, cuando no se equilibra con respeto y comprensión, puede transformarse en frustración. Cuando se mudó a la casa de su hijo, creía que sería una experiencia maravillosa. Después de todo, ¿quién no querría pasar los últimos años de su vida rodeado de la familia? Al principio, todo parecía perfecto. Ayudaba con las tareas del hogar, cuidaba a los nietos, preparaba las comidas. La casa siempre estaba llena de risas y conversaciones animadas. Pero, con el tiempo, Marta comenzó a notar que algo no iba bien. Pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos empezaron a molestarla. Un pedido de último minuto para hacer la cena, un comentario aparentemente inocente de su nuera, o incluso el silencio durante la cena, cuando todos parecían concentrados en sus propios asuntos, sin prestar atención a las historias que ella intentaba compartir. Cada pequeño detalle se fue sumando, como una pila de piedras que poco a poco se convierte en un peso insoportable. Es importante entender que el resentimiento nace cuando sentimos que nuestras contribuciones, nuestro amor y nuestros sacrificios no son valorados. En el caso de Marta, lo que comenzó como un gesto de generosidad y cariño, vivir con su hijo para ayudarlo, pronto se transformó en una fuente de frustración. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. A veces creemos que, al sacrificarnos por los demás, recibiremos a cambio reconocimiento o gratitud. Pero la realidad, muchas veces, es muy diferente. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo así? ¿Te has sentido como si estuvieras haciendo todo bien, pero nadie a tu alrededor lo notara? Como si tus esfuerzos fueran vistos como algo garantizado, y no como gestos de amor. Con el tiempo, Marta comenzó a acumular ese sentimiento. Aún amaba profundamente a su familia, pero no podía evitar la creciente sensación de que la estaban dejando de lado. Cada vez que intentaba contar una historia de su juventud y era interrumpida por una conversación sobre trabajo, cada vez que sus nietos preferían pasar el tiempo frente al televisor en lugar de escucharla, Marta sentía como su corazón se encogía. Comenzó a sentirse desconectada, como si ya no formara parte de esa casa, aunque estuviera físicamente presente. En el budismo, la práctica de la compasión y la empatía es esencial para mantener relaciones saludables y equilibradas. Eso significa que no solo debemos dar, sino también recibir y reconocer el valor de los demás. Cuando solo damos, sin recibir a cambio, sin que nuestro valor sea reconocido, creamos un desequilibrio que inevitablemente lleva al resentimiento. Y el resentimiento, cuando no se trata, destruye la armonía no solo dentro de nosotros, sino también en nuestras relaciones más queridas. En el caso de Marta, lo que más le dolía era la falta de reciprocidad emocional. Se dedicaba a todos en la casa, pero sentía que sus necesidades emocionales estaban siendo ignoradas. Cada día que pasaba, su frustración aumentaba. Y lo peor de todo, no sabía cómo hablar de ello con su hijo, por miedo a causar más problemas o parecer ingrata. Es una situación común, ¿cómo confrontar a aquellos que amamos sin parecer que estamos exigiendo demasiado? ¿Cómo expresar nuestra frustración sin crear un conflicto? Es en este momento cuando la práctica budista de la comunicación compasiva puede ser un camino. En lugar de acumular esos sentimientos, debemos buscar formas amables de expresar nuestras emociones, siendo verdaderos con nosotros mismos, pero sin causar heridas a los demás. Sin embargo, eso es más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando estamos atrapados en una convivencia diaria. ¿Has sentido esto alguna vez? ¿Has tenido la impresión de que, aunque amas a tu familia o amigos, algo dentro de ti se está desgastando por la falta de reciprocidad? Si es así, continúa conmigo, porque el próximo paso de esta reflexión puede ayudarte a encontrar un camino para lidiar con esa frustración de manera saludable. Marta, sin darse cuenta, comenzó a crear barreras emocionales dentro de sí misma. Evitaba los conflictos, pero eso solo aumentaba su sensación de aislamiento. Su presencia física estaba ahí, pero emocionalmente,
se distanciaba cada vez más. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Acumulamos resentimientos, dejamos que crezcan, y de repente nos damos cuenta de que esa relación que antes era fuente de alegría se ha convertido en fuente de sufrimiento. Si alguna vez te has visto en esta situación, debes saber que no estás solo. Todos enfrentamos estos desafíos en nuestras relaciones en algún momento. La clave está en no dejar que el resentimiento tome el control. Y eso comienza con una decisión, la decisión de expresarte, valorarte y buscar el equilibrio. Si tienes curiosidad por saber cómo Marta logró lidiar con esa frustración y transformar su relación con su hijo, sigue mirando. El siguiente paso de este viaje te traerá una nueva perspectiva sobre cómo equilibrar el amor, la convivencia y el respeto mutuo. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería si cada rincón de tu casa, ese refugio que tanto valoras, de repente dejara de ser tuyo? Si ya no hubiera un lugar para retirarte, respirar profundo y simplemente estar a solas con tus pensamientos? Para muchos, ese espacio personal es sagrado, el lugar donde podemos recargar nuestras energías y reconectarnos con nuestra esencia. Pero, ¿y si ese espacio desapareciera? Marta, después de mudarse a la casa de su hijo, enfrentó esta dura realidad. Antes, en su propia casa, ella tenía el control de su entorno. Sus días seguían el ritmo que ella misma establecía, y cada rincón tenía un significado especial. Su habitación, su sala de estar, incluso la cocina, eran partes de su rutina, espacios que reflejaban su personalidad. Pero al mudarse a la casa de su hijo, todo cambió. Al principio, pensó que la adaptación sería fácil. Después de todo, era la casa de su familia, personas a las que amaba profundamente. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a sentir la ausencia de algo muy importante, su privacidad. Ya no había un espacio donde pudiera simplemente sentarse sola, en silencio, sin ser interrumpida por un niño corriendo o por una conversación en la que no deseaba participar. Ese sentimiento de no tener más un refugio comenzó a pesar. Y tal vez te haya pasado algo similar. Aquel lugar que llamabas tuyo ya no existe. Y aunque la convivencia con la familia esté basada en el amor, la ausencia de un espacio propio puede afectar profundamente nuestra calidad de vida. Para Marta, esa falta de privacidad comenzó a generar una sensación de incomodidad constante. Ella recordaba los tiempos en los que podía levantarse y hacer sus actividades sin ser molestada. Le gustaba hacer una pausa a lo largo del día para leer un libro o meditar en silencio. Ahora, cada momento de tranquilidad parecía ser interrumpido por voces, risas y pedidos. Claro, amaba la presencia de sus nietos, pero extrañaba el silencio que tanto le ayudaba a mantener su paz interior. En el budismo, el espacio personal se considera una parte esencial del equilibrio mental y espiritual. Tener un lugar donde podamos conectarnos con nuestra propia energía, meditar y reflexionar es fundamental para nuestro bienestar. Cuando perdemos eso, perdemos también una parte de nosotros mismos. Marta se dio cuenta de que, sin un espacio propio, comenzó a sentirse desorientada, como si su vida ya no le perteneciera. Y lo más interesante es que muchas veces, en la convivencia con la familia, no percibimos el impacto que la falta de espacio personal puede tener en nuestro estado emocional. Las personas a nuestro alrededor, aunque nos amen, pueden no entender cuánto necesitamos esos momentos de soledad. Y esta necesidad, muchas veces, no se respeta, no por maldad, sino simplemente por falta de percepción. Marta intentó crear pequeños momentos de privacidad. De vez en cuando, se encerraba en su habitación para leer o escuchar música. Pero, aún así, siempre había una llamada a la puerta, alguien necesitaba algo. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que ya no había un lugar verdaderamente suyo. Su habitación, que debía ser un refugio, se había convertido en un espacio compartido con juguetes esparcidos y voces que iban y venían. Y así, la incomodidad emocional se instaló. Lo que comenzó como una convivencia armoniosa se transformó en una experiencia asfixiante. Marta ya no tenía la libertad de simplemente ser. Su rutina siempre estaba siendo interrumpida por demandas que no formaban parte de su vida anterior. Y tal vez tú también te hayas sentido así en algún momento, como si tu espacio personal estuviera desapareciendo y no supieras cómo recuperarlo. Es por eso que, en el budismo,
valoramos tanto el equilibrio entre la convivencia y la soledad. Necesitamos momentos para estar en paz con nosotros mismos, para reflexionar sobre nuestra vida y conectarnos con nuestra esencia. Cuando perdemos ese equilibrio, el resultado es una acumulación de estrés y malestar que inevitablemente afecta nuestra relación con los demás. ¿Te has sentido alguna vez así, como Marta? ¿Has tenido la sensación de que tu espacio personal estaba desapareciendo, y que, aunque estuvieras rodeado de personas queridas, ya no tenías ese momento solo para ti? Si es así, tal vez sea hora de reflexionar sobre la importancia de recuperar esos pequeños momentos de soledad. Son preciosos para nuestro bienestar mental y espiritual. Y si esta reflexión está resonando contigo, no te olvides de darle like al vídeo. Tu interacción es muy importante para que más personas puedan reflexionar sobre estas cuestiones y encontrar equilibrio en sus vidas. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora y activar las notificaciones. Marta se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Amaba a su familia, pero necesitaba redescubrir su propio espacio, su propia vida. ¿Qué hizo para recuperar su paz interior y cómo eso transformó su relación con su hijo? Quédate conmigo para descubrir los próximos pasos de este viaje. Vivir bajo el mismo techo con la familia puede parecer una solución simple y llena de amor, pero pronto surgen los desafíos. Y uno de los mayores obstáculos que Marta enfrentó al vivir con su hijo fue lidiar con las diferencias de valores y estilos de vida. Algo que puede pasar desapercibido al principio, pero que poco a poco va minando la armonía de la convivencia. Marta creció en una época en la que las prioridades eran diferentes. Valoraba el tiempo de calidad en familia, las conversaciones en la mesa y los momentos simples, sin distracciones. En la casa de su hijo, sin embargo, el ritmo era otro. Los niños estaban siempre conectados a sus dispositivos, y los momentos familiares parecían girar en torno a la televisión o las redes sociales. Eso la hacía sentir incómoda. La sensación de desconexión comenzó a crecer dentro de ella, como si estuviera en un mundo al que ya no pertenecía. Quizás ya hayas experimentado algo así. Cuando los hábitos que consideras fundamentales para una vida equilibrada entran en conflicto con el modo de vida de los demás, especialmente dentro de tu propia casa, puede surgir un sentimiento de aislamiento. Marta intentaba sugerir actividades diferentes, como paseos al aire libre o conversaciones más profundas, pero sus sugerencias eran recibidas con indiferencia. Sus nietos, al igual que su hijo y su nuera, preferían pasar el tiempo de otra manera, y eso la hizo sentir que sus valores estaban desfasados. También estaban los hábitos cotidianos. Marta estaba acostumbrada a una rutina simple y organizada. Le gustaba preparar comidas caseras, hechas con esmero y amor. Pero en la casa de su hijo, todo se hacía con prisa. Comida rápida, horarios flexibles, y la constante sensación de que todos estaban corriendo contra el tiempo. El ambiente era un reflejo de una vida acelerada, y Marta se sentía desplazada en ese ritmo. Intentaba adaptarse, pero, en el fondo, eso la hacía cuestionar lo que estaba sacrificando de sí misma. En el budismo, el camino de la sabiduría nos enseña a aceptar las diferencias y a encontrar la paz, incluso en medio de las adversidades. Sin embargo, eso no significa que debamos olvidar quiénes somos o ignorar nuestros propios valores. El equilibrio viene de la capacidad de honrar las diferencias, pero también de preservar nuestra propia identidad. Y ese fue uno de los mayores desafíos de Marta, equilibrar el respeto por las elecciones de su hijo con la necesidad de mantener vivos sus propios valores. Conforme pasaba el tiempo, Marta se dio cuenta de que esas diferencias estaban afectando su salud emocional. Amaba a su hijo y a sus nietos, pero ya no podía encontrar alegría en actividades que no reflejaban quién era ella. Sus intentos de participar en la nueva dinámica familiar muchas veces resultaban en frustración, y lo que debía ser una convivencia armoniosa terminó convirtiéndose en una fuente constante de tensión. Fue entonces cuando Marta comenzó a preguntarse, ¿vale la pena seguir viviendo así? ¿Será que, en nombre de la cercanía física, estaba renunciando a algo mucho más importante, la paz interior y la conexión con sus propios valores? Es en este punto donde muchos de nosotros nos encontramos en algún momento de la vida. Al intentar adaptarnos al ritmo y las costumbres de los demás, ¿no estaremos dejando de lado aquello que realmente nos define? ¿Será que,
En nombre de la armonía externa, ¿estamos sacrificando nuestra propia esencia? Marta comenzó a reflexionar profundamente sobre esta cuestión. Sabía que no podía cambiar el estilo de vida de su hijo o de sus nietos, y que las diferencias siempre existirían. Pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de reconectarse con sus propios principios, con lo que realmente le importaba. En el próximo y último tópico, descubrirás cómo Marta encontró una solución que transformó completamente su relación con la familia. Una decisión que puede parecer simple, pero que requiere coraje y sabiduría. Después de tanto tiempo tratando de adaptarse a la vida en la casa de su hijo, Marta tomó una decisión valiente que lo cambiaría todo. Se dio cuenta de que, para preservar su paz interior, necesitaba recuperar su independencia y reconectarse con su propia esencia. Entonces, un día, después de una profunda reflexión, Marta decidió regresar a su propia casa. Fue una decisión difícil, llena de dudas, pero necesaria. Marta sabía que, para vivir de manera plena, necesitaba su propio espacio, su propio ritmo, y, sobre todo, necesitaba honrar sus valores y pasiones. Al regresar a su hogar, volvió a encontrar el placer en las pequeñas cosas, las caminatas en el parque, los libros que tanto amaba y la libertad de seguir sus propios horarios. Pero algo aún más importante sucedió, su relación con su hijo y sus nietos mejoró. La distancia física trajo una nueva dinámica. Ahora, sus visitas eran momentos de alegría genuina, ya no cargados de frustración u obligaciones. Marta se sentía respetada, y su tiempo con la familia se volvió más armonioso y significativo. La historia de Marta nos recuerda que, al final de cuentas, la verdadera felicidad proviene del equilibrio entre el amor por los demás y el respeto por nosotros mismos. Vivir en paz con la familia no significa renunciar a nuestra propia identidad. Al contrario, a veces es necesario dar un paso atrás, reconquistar nuestro espacio, para poder compartir momentos de amor con autenticidad y ligereza. Si también sientes que estás sacrificando tu esencia en nombre de otras personas, recuerda el viaje de Marta. A veces, se necesita coraje para buscar el camino que nos devuelva la paz interior. Ahora, si este vídeo te tocó, dale like y suscríbete al canal para más reflexiones como esta. Y comparte en los comentarios tus experiencias. Aprendamos unos de otros. Muchas gracias por ver hasta el final. Juntos, continuaremos en este camino de autoconocimiento, paz y sabiduría. Namaste.